muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Lo hacemos esta mañana desde la sede del Partido Socialista en compañía de nuestra senadora socialista por Córdoba, María Ángeles Luna. Y lo hacemos para abordar un asunto que consideramos muy importante. Mañana, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Este año lo hacemos, además, en un contexto muy complicado, provocado por la pandemia del COVID-19. Y los socialistas queríamos mostrar la mañana de hoy nuestro compromiso con las políticas al servicio de las personas mayores. Estamos ante una ocasión perfecta, la celebración de este Día Internacional de las Personas Mayores, para destacar la importancia de las aportaciones de todos ellos a nuestra sociedad, pero además también para crear conciencia y sobre las oportunidades y los retos de futuro que abordan a todo el colectivo de personas mayores. Por otra parte, y teniendo en cuenta la situación, la crisis sanitaria, esta pandemia, que además ha tenido una mayor incidencia en las personas mayores, también en el día de hoy queríamos dirigirnos a esas miles de personas, a esos cientos de miles en el mundo entero que han fallecido a causa del COVID. Queríamos dirigirnos a sus familiares para transmitirles las condolencias, nuestra solidaridad a los familiares, a los amigos, a las amigas, a los cuidadores y a las cuidadoras, también a los profesionales y al personal sanitario que lo ha vivido de cerca y nos consta los momentos tan difíciles que han ido atravesando. España tiene una población envejecida y también tenemos que destacar que tenemos el índice más alto de tasa de esperanza de vida en nuestro país. Por eso debemos de comprometernos, y eso queremos hacer los socialistas cordobeses, con las personas mayores. El pacto intergeneracional es fundamental. Las políticas de envejecimiento activo también lo son. Es necesario que mejoremos la salud, la seguridad, la participación de las personas mayores. Debemos de reformular el sistema de residencia. Hay que garantizar los servicios que se prestan por parte de los cuidadores para garantizar la dignidad de las personas mayores. Lo que ha sucedido en estos meses en nuestro país nos resulta estremecedor y no podemos mirar, no se puede seguir mirando hacia otro lado. Hay que mejorar la gestión, hay que mejorar los presupuestos y tenemos que aumentar el personal. Necesitamos más y mejores políticas sociales y financiación suficiente para las mismas. Y bueno, en Andalucía, al Gobierno de Moreno Bonilla, al Gobierno de la derecha, le ha venido de perlas esta pandemia. Lo venimos repitiendo de forma sistemática. Para ellos ha sido la excusa perfecta para acabar y para trazar ese plan y precipitar ese plan que tenían planteado al inicio de la legislatura. Un plan para acabar con los servicios públicos en Andalucía. Lo estamos viendo en educación, en sanidad, lo vemos en dependencia. Se están cargando el estado de bienestar y lo están haciendo no por desconocimiento, no por torpeza o incapacidad de los que están al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo están haciendo a propósito y lo sabemos y lo hemos manifestado públicamente. La derecha nunca ha creído en los servicios públicos, no ha creído en una educación pública universal, una sanidad pública universal, no ha creído tampoco en la ley de dependencia que puso en marcha un Gobierno socialista. Moreno Bonilla, ya desde su época de secretario de Estado, puso su sello y firma, y todos lo recordaréis, en la eliminación de las cotizaciones a las cuidadoras no profesionales de personas dependientes. El señor Moreno Bonilla tiene alergia a la ley de dependencia y ahora al frente de la Junta de Andalucía, pues lo que está haciendo es buscar esa excusa en la pandemia y está dejando en la estacada a miles de dependientes en nuestra comunidad autónoma. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que las cifras de personas que están falleciendo sin ser atendidos por esta ley de dependencia, que lo que ha traído es dignificar la vida a las personas mayores, además de ser una fuente de generación de empleo también en las zonas rurales, en nuestros municipios de interior, en un colectivo tan importante como las mujeres. Bueno, pues el Partido Popular, la derecha de Andalucía, con Ciudadanos y Vox, lo que están haciendo es recortar en todos esos servicios públicos, porque en realidad, y repito, como decía
la semana pasada hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La derecha nunca ha creído y va en su ADN el cargarse todos los servicios públicos. Y si hay algo de lo que nuestros mayores y a lo que a nuestros mayores les preocupa son las pensiones. Y debemos de garantizar el sistema público de pensiones, que constituye la mejor política que podamos desarrollar desde un Gobierno, porque esa mejora en la política de pensiones, en definitiva, lo que hace es una redistribución y una reducción de desigualdades. El PSOE ha demostrado que cuando gobierna, cuando está al frente de las instituciones, ha sido sensible con los problemas y la situación de los pensionistas. Nunca hemos olvidado el enorme esfuerzo que nuestras personas mayores con ese enorme esfuerzo han contribuido a la sociedad en general. Y solo hay que echar la vista atrás en muy poco tiempo, cuando atravesábamos la crisis económica más difícil de nuestro país, como dieron ese paso al frente para aliviar a las familias y ser ellos los que sustentaran a los núcleos familiares con sus pensiones. Ese esfuerzo que hicieron los pensionistas en su momento ha sido un esfuerzo reconocido por nuestro presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, compañero Pedro Sánchez. Lo está reconociendo con subida de las pensiones muy por encima de lo que se venía haciendo por los gobiernos del Partido Popular y del señor Rajoy. Por daros algunos datos, los 4 años de gobierno de Rajoy, del 14 al 18, la pensión media de la provincia de Córdoba subió en un 6,5%. En los 2 últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho en un 8,43%, es decir, casi 2 puntos por encima de lo que lo estaba haciendo el Partido Popular, y han sido 172.000 pensionistas cordobeses los que se han beneficiado de ello. Y como en todo, también ocurre en las pensiones, se le ha prestado una mayor sensibilidad y especial interés a aquellas personas que peor lo estaban pasando y que tienen las pensiones más bajas y que atraviesan esa dramática e irreparable situación por la pérdida de algunos cónyuges. Hablo concretamente de las pensiones de viudedad, que al igual que pasó y ha pasado con las pensiones de nuestros mayores, pues también han sido subidas, en este caso por un Gobierno socialista, el de nuestro compañero Pedro Sánchez, y han subido hasta un 9,63% frente al 3,79% que estaba ocurriendo en los gobiernos del Partido Popular y del señor Rajoy. Hay que seguir mejorando, sin duda, la vida de nuestros mayores. La de los pensionistas es otro de los retos que tenemos por delante, es uno de los retos más importantes que vamos a ir abordando en el futuro y en el trabajo que los socialistas vamos a ir desarrollando. Para ello, desde el Partido Socialista Obrero Español hemos solicitado formalmente al Senado la creación de una ponencia de estudios sobre el proceso del envejecimiento en España, y de esta ponencia nos hablará María Ángeles Luna, como decía, senadora socialista por la provincia de Córdoba, que está desarrollando un magnífico trabajo en el Senado en beneficio de los cordobeses y cordobesas, que es lo que nos mueve a todos los socialistas y los que formamos parte de esta gran familia. María Ángeles. Muchas gracias, Lola. Buenos días y muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria. Me quiero sumar a las condolencias que desde aquí se han formulado para los familiares y amigos de las personas que han fallecido como víctimas de esta pandemia. Esta mañana, día 1 de octubre, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, se celebran 50 años desde que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció que el día 1 de octubre era el Día de las Personas Mayores. Desde ese mismo momento se adoptó una serie de principios que han ido regulando los derechos de las personas mayores. Se pone en evidencia en este itinere el cambio demográfico por el alargamiento de la esperanza de vida de las personas y las consecuencias que esto conllevaba. Pero este año también se celebra el 20º aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se recoge el derecho de las personas mayores a disfrutar de una vida digna e independiente y a participar, como no, en la vida política, social y cultural. Pues bien, si hay un grupo de personas que merezca una mirada especial por parte de todos los gobiernos y por parte de todas las instituciones para diseñar una agenda política y social, sin lugar a dudas, ese es el grupo de personas mayores.
Un grupo, y no digo colectivo porque es un gran grupo de la sociedad heterogéneo al que le debemos mucho, como ha dicho también Lola. Fue una generación que consolidó, la que nos ha precedido, el estado de bienestar. Sustentaron la economía en la crisis financiera del 2008, convirtiéndose en el único sostén de su familia y conciliando la vida familiar de sus hijos con la de sus nietos. Y ahora han sufrido, pagándolo incluso con sus vidas, las consecuencias de esta crisis sanitaria. Definitivamente estamos en deuda con las personas mayores. Y precisamente a raíz de esta deuda es de lo que nos hace plantearnos la moción sobre la ponencia de estudio del proceso de envejecimiento en España, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales del Senado, que fue aprobada el día 22 en sesión plenaria con 244 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones. Ha sido la actual crisis sanitaria, económica y social derivada de esta expansión del COVID-19 la que ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de afrontar una serie de retos a corto, medio y largo plazo que exigen un diagnóstico y un análisis para luego dotarlo de recursos. Uno de los retos más importantes, no cabe duda, que es el del envejecimiento de la población, que requiere adoptar las medidas necesarias para gestionar la calidad, yo diría la excelencia, de esta nueva realidad social. El envejecimiento es fruto del éxito de nuestra democracia y logro de nuestro estado del bienestar. Por situarnos con algunos datos, de señalar que el envejecimiento no es uniforme, ni territorial, ni socialmente, sino que tiene peculiaridades. Es mucho más acentuado en las zonas rurales, donde se alcanza un 28%, que en el medio urbano, donde asciende al 18%. Y aunque existe en todos los rincones del país, no es exclusivo de la España rural o despoblada. Les puedo poner como ejemplo las Islas Baleares, donde no hay despoblación, pero sí hay mucho envejecimiento. Y, desde luego, el sesgo, los segmentos por sexo también se diferencian. España es el tercer país, precedido de Japón y de Suiza, con mayor longevidad actualmente. Y en nuestro país, según los datos publicados por el INE, el 19,58% de la población tiene más de 65 años, una cifra que se prevé que aumente al año 2050 hasta los 17 millones. Un tercio de la población dentro de 30 años vamos a ser muy mayores. En Córdoba, según el INE, actualmente hay 152.501 personas mayores de 65 años y más, de los que 61.156 son hombres y 87.345 son mujeres. Es una tasa de un 19,52%. Pues bien, desde el PSOE compartimos el objetivo y la visión que la Organización Mundial de la Salud establece sobre el envejecimiento activo, es decir, las personas mayores necesitan sentirse parte de la sociedad, sentirse seguras y vivir una vida independiente. No se trata simplemente de vivir más, sino de añadirle vida a esos años. Y en este contexto también tenemos que abordar las amenazas, como ha dicho la vicesecretaria del partido, la soledad, la falta de tiempo personal, el agotamiento físico y psíquico, la deshumanización de los servicios asistenciales, la mejor coordinación de la atención sociosanitaria, la situación de los mayores en el medio rural o la falta de asistencia sanitaria adecuada y accesible también, como no, en el mundo rural. En definitiva, con la moción lo que se trata es de definir y señalar los medios que nos permitan construir una sociedad inclusiva con medidas concretas para que nadie se quede atrás. El Partido Socialista siempre se ha preocupado de las personas mayores. En el año 2011, con un Gobierno socialista, vio la luz el Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Y, como ha dicho Lola también, en Andalucía, cuando estábamos gobernando, se crearon y se pusieron en marcha los centros de participación activa, que en Córdoba hay 27, pero que, por desgracia, todas aquellas talleres y todas aquellas terapias que pusimos para las actividades físicas y cognitivas de los mayores se han quedado en agua de borraja, porque no sabemos lo que está pasando con ellos y ahora mismo los centros de participación activa están cerrados. Con los gobiernos del PP se ha retrocedido en derechos de las personas mayores, sufrieron el copago farmacéutico, se excluyó de la financiación pública cerca de 400 medicamentos de uso común, subió el IVA del 18 al 21%, se recortó en sanidad, se recortó en servicios sociales, como ya se ha adelantado, se paralizó la ley de dependencia, en definitiva, se minaron los pilares del estado del bienestar. Y ahora, con la pandemia de la COVID-19, hemos visto esa fragilidad del sistema sanitario, social y económico. Por este motivo, son varias las circunstancias objeto de nuestra atención que han aflorado durante la pandemia. Los modelos actuales de asistencia, tanto residenciales como de otras características, están totalmente obsoletos y, en esa medida, tenemos que incidir en ese estudio para que se analicen las consecuencias y cuáles son
las medidas que podemos adoptar en este campo. Otro problema endémico de las personas mayores es la soledad. En España, más de 2 millones de personas mayores viven solas y necesitan una atención importante. Y, por último, como ya ha desglosado muy bien mi compañera, en las pensiones. Y las pensiones, que aunque las derechas lo que hacen es demonizar al Gobierno, asustándolos, porque precisamente frente a esta moción se presentó una enmienda para que se dijera que no se congelaban las pensiones. Señores del Partido Popular, no le metan miedo a las personas mayores, que han hecho mucho y muy bien por todos nosotros. Las pensiones con un Gobierno socialista siempre se han revalorizado en función del IPC y siempre se han consolidado. Y para mañana yo les deseo a todos los mayores que pasen un buen día y, desde luego, a los socialistas y a las socialistas nos tendrán detrás para que así sea. Muchas gracias.